9:30, señores legisladores, declaro abierta esta sesión especial extraordinaria. Invito al señor legislador Carlos Eduardo Verón Guerra a izar el pabellón nacional, a la señora legisladora Patricia Lizárraga a izar la bandera nacional de la libertad civil y al señor legislador José Manuel Cano a izar la bandera provincial en los mástiles del recinto. A los demás señores legisladores y público a ponerse de pie. Comunico a los señores legisladores que habiéndose iniciado esta sesión a horas 9:41, la misma no podrá excederse de la hora 15:41. Por secretaría se dará lectura al decreto de citación de esta sesión especial extraordinaria. Decreto número 21 HL de 2025. Visto el decreto acuerdo de necesidad y urgencia número 4/10 de fecha 6 de junio de 2025, expediente 43 CPE del 25, mediante el cual se dispone la intervención del Poder Ejecutivo y al Consejo Deliberante Municipal de Juan Bautista Alberdi en los términos del artículo 139 de la Constitución de la provincia de Tucumán, y el proyecto de ley de la señora legisladora Elías de Pérez y de los señores legisladores Cano, Viña y otros sobre el mismo tema, y considerando que el bloque justicialista, mediante nota a través de su presidente, solicita se cite a una sesión especial extraordinaria, conforme el artículo 53 de la Constitución Provincial y a los artículos 87 y 88 del Reglamento Interno de la Honorable Legislatura, para tratar el tema aludido en vistos, que los hechos acontecidos en los últimos días han ocasionado una crisis de gravedad institucional que afecta seriamente el orden público e institucional del municipio, la seguridad y las buenas costumbres de sus habitantes, que corresponde a la provincia de Tucumán velar por la protección de la seguridad y la salubridad pública en todo el ámbito provincial. Por ello, y en uso de facultades que le son propias, el presidente de la Honorable Legislatura decreta, artículo primero, cítese por secretaría a los señores legisladores a sesión especial extraordinaria para el día jueves 12 de junio de 2025, a horas 9:30, para considerar lo siguiente. Punto 1. Decreto acuerdo de necesidad y urgencia número 4/10 de fecha 6 de junio de 2025, disponiendo la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, departamento de Juan Bautista Alberdi, y el proyecto de ley de la señora legisladora Silvia Elías de Pérez y de los señores legisladores José Cano, del señor legislador Claudio Viña y otros sobre el mismo tema, expedientes 43 CPE 25 y 190 PL 25. Artículo segundo. Comuníquese y archívese. Sala de la Presidencia, 9 de junio de 2025. Firmado, Contador Público Nacional Miguel Ángel Acevedo, presidente de la Honorable Legislatura de Tucumán. Claudio Antonio Pérez, secretario de la Honorable Legislatura de Tucumán. Se va a poner a consideración de los señores legisladores la nómina de asuntos centrados. Si no se formulan observaciones, se la dará por aprobada.
Aprobado. En consideración la versión taquigráfica de la reunión celebrada el día 29 de mayo próximo pasado. Si no se formulan observaciones, se la dará por aprobada. Aprobada. Presidencia aconseja posponer los periodos de homenaje, cuestiones de privilegio y manifestaciones de orden general para ser tratados en la próxima sesión. En consideración, aprobado. Corresponde pasar a considerar el asunto motivo de esta convocatoria. Por Secretaría se dará lectura al resumen del decreto acuerdo de necesidad y urgencia número 4/10 MI y resumen del proyecto de ley. Decreto acuerdo de necesidad y urgencia número 4/10 de fecha 6 de junio del 2025 por el que se dispone la intervención de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi en los términos del artículo 139 de la Constitución de la provincia en relación al Poder Ejecutivo y al Consejo Deliberante Municipal, conforme a lo establecido en los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica de Municipalidades, número 5529. Proyecto de ley de la señora legisladora Elías de Pérez, de los señores legisladores Cano, Viña y otros, disponiendo la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi por el término de 180 días desde la sanción de la presente ley, conforme lo previsto en el artículo 139 de la Constitución Provincial y el artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En razón de no tener dictamen el decreto y el proyecto en cuestión, corresponde poner la Cámara en comisión. En consideración, aprobado. La Cámara se encuentra en comisión. Pueden hacer opción de los pedidos de la palabra. Tiene la palabra la legisladora Silvia Elías de Pérez. Gracias, presidente. Sin ninguna duda, no me gusta que tratemos un DNU. Me parece bien, están puestos los dos proyectos en consideración. Y no me gusta para nada que en la Cámara se utilice para este tema tan particular, tan dramático, tan especial y tan excepcional, un DNU. Pero tengo que hablar con absoluta honestidad intelectual, como lo hago siempre, presidente. Y tengo que decir que si hago una interpretación armónica de lo que es el artículo 139 de la Constitución y los artículos tanto 50 como 51 de la Orgánica de Municipio, claro que hay la posibilidad de que se lo haga a través de un DNU que ya está llevándose adelante, porque la causa grave, justificada, que hace mención el argumento del DNU, que sin ninguna duda les diría que el argumento ha ido absolutamente a fondo y que pongan en peligro el orden público, hacen que podamos hoy votar realmente un DNU. Y por eso es que, a pesar de ser una de las autoras, porque prácticamente la mayoría de la oposición somos los autores del proyecto de ley, a pesar de eso, voy a votar a favor de que lo que hoy se ponga en consideración sea la aprobación del DNU como viene del Ejecutivo. Mire, presidente, he nacido y he crecido en Juan Bautista Alberdi. Era una ciudad próspera, de productores. Soñábamos con ser mejores que las ciudades aledañas, hasta le diría que a veces competíamos, ¿no? Y esta ciudad próspera y hermosa, pacífica, hace 20 años, le diría, quizá un poco menos, ha empezado una degradación, primero lenta, muy lenta, hasta llevar a convertir a mi ciudad en Macondo, en el Macondo de García Lorca, ¿no? Pero en el Macondo después que se ha ido la compañía bananera, presidente. Eso es lo dramático. Hemos visto con tristeza cómo las ciudades que eran aledañas crecían y florecían, mientras Alberdi quedaba atrás. Pero quiero enfocarme en el motivo que te lleva a pedir una intervención de un municipio, presidente, y a poder apoyar hoy un DNU y dejar de lado el proyecto de ley que nosotros habíamos presentado.
porque hemos hablado que tiene que haber verdaderamente crisis institucional. Y voy a tratar de hacer un reconto rápido y concreto, presidente. Funcionarios de primer nivel, nada más y nada menos que a cargo de la Secretaría de Hacienda, que se encuentran denunciados por vínculos con el narcotráfico. La mano derecha de este funcionario involucrado en el doble crimen que se ha perpetrado en Salta, presidente, con perpetua y ni siquiera ha sido separado en la intendencia de Alberdi. Un intendente que ha estado permanentemente mirando hacia otro lado, dejando que pasen cosas, que la gran pregunta es, ¿dejaba que pasen o era parte? Esto lo va a tener que dilucidar pronto la justicia, presidente. Irregularidades en la adjudicación de las obras públicas, sospecha fundada de la justicia de que las cuentas de la intendencia se usaban nada más y nada menos que para lavar dinero espurio, presidente. Compras de bienes personales registrables con cheque de la propia intendencia. Esto no lo he visto nunca. Nunca necesitan un contador urgente. Empleados que van a vender avionetas y que además de la avioneta también ponen en oferta terrenos de Alberdi, cuando ya sabemos que en los mapas de la policía está figurando como una zona roja de vuelos narcos, presidente. Un tal Campo, Patón Campo, hace una semana, detenido ahí ingresando a mi ciudad, portando 1 kilo de cocaína. Formación de apretadores, grupos de choques que eran los que iban a sembrar el terror y a que nadie hable en la ciudad. Por eso es que cada vez más las que hablaban eran las madres, presidente, porque sabe una cosa, cuando uno es madre, ver que los hijos se mueren porque han caído en adicciones o que peor que eso han sido atrapados como dealer, ya no tiene uno miedo a la vida propia, porque la vida del hijo vale más que la vida propia, presidente. Entonces eran las madres las que en las casas nos decían lo que estaba pasando y que nuestro diputado nacional, Sánchez, lo ha dicho con todas las letras en la campaña anterior. Y como si esto fuera poco, mire, en el 2021 la propia Digedrop tira abajo una red que iba desde Alberdi hasta las termas de Río Hondo. ¿Y dónde estaba la cabeza de esta organización? ¿Dónde estaba el principal kiosco? En la casa del frente del intendente de Alberdi. Pero él no sabía nada, ¿no? Bueno, como si todo esto fuera poco para mostrar que verdaderamente tiene sustento lo que estamos hoy analizando, presidente. Mire, se había montado una municipalidad paralela. La basura y la limpieza estaban a cargo de una empresa que era de un concejal Lorú y que era el que se encargaba de esto. Ahora bien, por supuesto empezó bien y a los pocos meses ya era un día recojo, otro día no recojo, de este barrio sí, de aquello no, los fines de semana nunca, entonces los basurales crecían por doquier. Las pequeñas obras de la ciudad, otra pequeña empresa que la había armado el hermano del intendente que trabajaba en la intendencia. Las obras de mayor jerarquía, otro personaje. Este personaje ahora devenido en empresario, que es del que conocemos ahora uno de los tantos audios que ya están circulando, presidente. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Mire, para poner un ejemplo, 9 años el acceso principal a mi ciudad cerrado. Porque cuando hicieron el tramo nuevo de la ruta 38, mientras Concepción, Aguilares tenían sus rotondas hermosas, hasta bonitas, Alberdi, ¿qué hizo? Cerró el acceso principal, 9 años. ¿Sabe una cosa? 48 horas lleva el interventor, ya lo ha abierto, 48 horas, presidente. Los empleados de la intendencia habían sido transformados en ñoquis obligatorios. Está asustado Alberdi porque hace 48 horas ve a todas las personas que trabajan en la intendencia trabajando, pintando, arreglando, recogiendo basura. Mire, la basura que le decía que no se recogía, que los fines de semana no andaba, hace 48 horas resulta que ya hay servicio de recolección de residuos de lunes a sábado, presidente. La verdad que han transformado a la ciudad entera en una cloaca a cielo abierto, de tal magnitud que, mire, en la esquina de la casa de mi madre, para no poner otro lugar, en la Marañón,
y la Prida, ahí, 2 años de líquidos cloacales cerrada. Bueno, en 48 horas han ido y están resolviendo la situación. Bueno, se dan cuenta, han tenido que ir nuestros concejales a hacer una denuncia y hacer un amparo ambiental para que esta cloaca a cielo abierto se resuelva. Entonces, la causa grave de crisis institucional está absolutamente clara y probada, presidente. Por eso es que aunque no me gusten los DNU, aunque esta Cámara está demostrando que está siempre a la altura de la circunstancia, que si se necesita algo que se trate urgente, acá estamos sentados, urgente, para tratar, podríamos haberlo hecho por ley, hubiera sido lo mejor, no tiene que ser una constante el tema de los DNU, menos para esta materia, pero está justificado, presidente, está justificado. Mire, lo único que me falta decir, porque seguramente alguno por ahí me va a hablar de las elecciones, me va a decir que cómo era posible todo esto que yo describo y que ganaban las elecciones. Bueno, lean la denuncia de Sánchez que hizo en aquella oportunidad cuando hablaba de que cambiaban votos por droga. Vean que en mi ciudad hay 70 mesas y hubo 60 acoples, presidente. El propio oficialismo salió dividido en tantos acoples que por supuesto que con 8.000 votos hemos vuelto a tenerlo de intendente al intendente que hoy está fuera del cargo, presidente. Pero bueno, esto es más que suficiente para decir que se reviste urgencia institucional. Quiero hacer, por último, mi reconocimiento, por primera vez voy a hacer este reconocimiento a la justicia federal porque ha actuado de oficio. No teníamos otro caso en que hayan actuado de oficio y a toda velocidad para ver qué es lo que está pasando y unificando las causas. A los alberdianos les digo que recuperen la esperanza, que pierdan el miedo, que hablen. Este es el momento de decir todo lo que saben. Y a los que me están escuchando, presidente, les pido que de esto que estamos tratando hoy nos recordemos todo para que al final del proceso nadie hable de proscripción. Gracias, presidente. Gracias, señora legisladora. Tiene la palabra el legislador. Tiene una interrupción. Concedo con todo gusto. Bien. Micrófono al legislador Álvarez, gracias. Ahora tuve un inconveniente con el vehículo que no viene al caso, pero sí quiero, digamos, recordar de que en una suerte de labor parlamentaria acotada y dentro de lo que es la cortesía, digamos, y la convivencia legislativa, hemos acordado que cada legislador va a hablar 3 minutos, nada más. Sería una moción. Sí, es una moción, obviamente. En consideración, la moción del legislador Álvarez. Tiene la palabra el legislador Romano. No, la tenía primero el legislador Baranasi. Tiene permitido. De todo y de cada uno de ustedes, digamos, de ninguna manera vamos a hacer esto una reunión in eternum. Pero tampoco me parece, porque no ha habido labor parlamentaria, los debates, el artículo 120 y 123 del reglamento plantean que si no se hace un acuerdo previo, los tiempos que puede hacer uso un legislador, y la verdad que no, el tema no amerita que el tiempo sea 3 minutos. Creo que es un hecho grave, creo que la sesión va a ser una sesión corta, porque tampoco la legisladora preopinante creo que habló 6 minutos. Así que yo le pediría que en la consideración del uso de la palabra de cada uno de nosotros nos enfoquemos bien en el tema que estemos tratando y como mínimo tengamos un tiempo de 5 minutos. No me parece una discusión saludable estar planteando 3 minutos por legislador con la gravedad del tema que se está tratando, presidente. Tiene la palabra el legislador Mancilla. Sí, presidente, esto no lo he consultado con el presidente del bloque, pero creo que es razonable la posición del legislador Cano y propongo que una moción de reconsideración de lo que se votó, que se ponga a consideración la moción para que sean 5 minutos en vez de 3. En consideración, aprobado. Cumplimos con los tiempos preestablecidos. Tiene la palabra el legislador Jerónimo Vargas Inés. Gracias, presidente.
Bueno, más que nada quiero hablar de la parte técnica que tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia que hoy venimos a ratificar en el marco de este debate en comisión, porque estamos tratando el dictamen, estamos tratando la ratificación del DNU en el marco del dictamen, para darle dictamen para recién llevarlo al plenario. Debo decir que el artículo 28 de la Constitución de la Nación habla de que tanto las leyes como la aplicación de los principios constitucionales están sujetos a las reglas de la razonabilidad. La doctrina, la jurisprudencia en materia constitucional han dejado ese principio como un elemento fundacional en el términos del análisis de la aplicación de los principios constitucionales. Esto es bueno que lo sepan todos los que estamos acá, que la Constitución no es una entelequia de claustro universitario, ¿no? Es un instrumento que tiene derechos, garantías, pero que también es una herramienta de gestión. Y que como tal herramienta de gestión tiene reglas y también tiene excepciones, ¿no? Digo, porque además hay por ahí opinadoras constitucionalistas que siempre están en contra de lo que hace este gobierno, que creen precisamente que la Constitución es una entelequia de claustro universitario. Y es mucho más que eso. La diferencia es que nunca la han tenido que usar para gestionar, sino solamente para opinar. Y esa es la gran diferencia que hoy tenemos. El decreto de necesidad y urgencia es una herramienta hábil para tomar decisiones, en tanto y en cuanto se cumpla lo que dice el artículo 101 de la Constitución, que sea notificada a la legislatura en un plazo de 5 días, y que en 20 días de plazo se ratifique o se rechace. Si no se la trata, se convierte en ley. Eso dice el artículo 101 de nuestra Constitución. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo hoy es cumplir con el artículo 101 de la Constitución para abarcar los preceptos previstos en el 139 de la Constitución en concordancia con el 50 y 51 de nuestra Ley Orgánica de Municipios, que es la intervención. Es decir, el gobernador ha utilizado la herramienta que le da la Constitución, tomando en cuenta que la situación era grave, y en eso tomo los argumentos de la legisladora preopinante que ha descrito situaciones que en algunas compartimos y en otras no, ¿no es cierto?, en relación a algún desorden institucional que ha motivado la decisión del gobernador con todos sus ministros de avanzar en la intervención. Quiero decirle que la aldea imaginaria Macondo, del libro 100 años de soledad de García Márquez, es de García Márquez, no de García Lorca. Quiero aclararle un poquito porque nos confundimos de autor, nos confundimos de aldea, nos confundimos de ciudad y nos confundimos de argumento. Entonces por ahí es bueno plantear las cosas como son. Por eso, señor presidente, justificado la cuestión técnica, jurídica, voy a no hablar de la cuestión de fondo hasta que entremos al debate en general. Simplemente esto es para fundar el debate en comisión y obtener el dictamen para poder llevarla al debate plenario. Gracias. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador José Cano. Presidente, me siento, la verdad, con la autoridad moral de hablar de este tema, porque no va a ser la primera vez que en este recinto vengo a plantear una situación que trasciende inclusive al actual gobierno. Entonces yo creo que hay cuestiones que todos nos tenemos que llamar a la reflexión, y por qué terminamos en una medida extrema que prevé la Constitución de intervenir o cortar el ciclo de un gobierno elegido democráticamente con una intervención. Y me parece que ahí viene la primera reflexión, el poder, digamos, los poderes del Estado, la calidad institucional, la reforma política, la reforma del sistema electoral, la autonomía de los municipios, el análisis en cada año de la cuenta de inversión que no se apruebe por el silencio, la rendición de cuentas, los aportes no reintegrables, es decir, la ley de ética pública, las declaraciones juradas, como es en el Congreso de la Nación Pública de los funcionarios, son cuestiones laterales que tienen mucho que ver con lo que está pasando en Alberdi.
Y yo lamento, yo todavía no le doy ningún crédito ni a la justicia provincial ni a la justicia federal, porque la verdad, presidente, que yo en el año 2013, principio del 2013, recorriendo la ciudad de Alberdi y dialogando con muchas madres que me comentaban inclusive que cuando llegaba la droga tiraban bombas de estruendo en ese momento, que era el aviso por el cual se sabía que se vendía droga. Hice una tarea digamos, de recolectar información, datos, y presenté una denuncia con mi firma en la justicia federal. Lamentablemente esa denuncia, donde ya había personajes involucrados en las causas actuales, no llegó a nada. Previamente, en el año 2007, también lo denuncié al ex intendente Campo, por cuestiones que tenían que ver con otro procedimiento judicial donde aparecieron recursos del municipio de Alberdi de manera injustificable. Pero hay un hecho que trasciende la pertenencia política, y yo creo que hoy no es un día en el cual nadie pueda sentirse alegre ni contento, ni siendo oficialista ni opositor, porque estamos tomando esta decisión porque todos los resortes institucionales han fallado, presidente, porque esto no es nuevo, porque el audio en todo caso es el eslabón de una cadena de situaciones anómalas, de anomia institucional, que el problema no es que el intendente dejaba hacer, lo dije ya en varias oportunidades, el problema es el intendente. El diálogo promiscuo entre este empresario, pseudoempresario, y el intendente solo se da cuando la persona que conduce el destino del municipio, que tiene que velar por la salud, por la seguridad, por el bienestar de sus conciudadanos, está en otra cosa. Y seguramente si las denuncias que nosotros hicimos previamente en la justicia federal la justicia hubiera actuado, no hubiéramos tenido el doble crimen en la ciudad de Orán, de la mano derecha del intendente y del propio secretario de Hacienda, que cuando estuvo prófugo uno de los supuestos autores de ese doble homicidio, hay versiones muy fuertes que estuvo en una vivienda en Termas de Río Hondo que le pertenece a algún funcionario del municipio de Alberdi. Pero no solo eso, presidente, no solo eso. El último procedimiento donde cae el Patón Campo, pues todos tienen apodo y seudónimo, con 1 kilo de cocaína, también forma parte de esa denuncia. Entonces, cuando la justicia actúa, cuando los poderes del Estado actúan, hay males mayores que se pueden evitar, y en el medio está la gente, están los chicos, los jóvenes de Alberdi, los adolescentes de Alberdi, que caen en el consumo de la droga, y que después el Estado somos bastante ineficientes en tenderle un puente para que puedan salir de ese grave flagelo que es la adicción a las drogas. Pero aparte daría la impresión que se armó una serie con testaferro, con 2 o 3 impresentables, empresas para desviar fondos públicos, para lavar activos y para que al propio intendente lo extorsionen, porque ese diálogo tiene que ver prácticamente con eso. No me estás pagando porque aquel sí, a mí no. Empresa de transporte, uno de los mayores distribuidores de pollo del sur de la provincia también, con patrimonio que no puede justificar. Recordemos lo que pasó también con una empresa vinculada al mismo rubro, cómo terminó. Entonces hay varias preguntas que nos tenemos que hacer, más allá de que reconozco y lo dije públicamente, no debe ser una situación fácil, cómoda para el oficialismo, intervenir un municipio de su propio signo político. Seguramente se podrían haber tomado atajos que nosotros lo hubiésemos claramente criticado, porque no cabía acá otro. El día 5 yo pedí al Ejecutivo la intervención de ese municipio, porque conozco acabadamente la maraña de hechos de corrupción, de maridaje, de facilitar el narcotráfico, el consumo de droga, el lavado de activos. ¿Cómo llega la droga a Alberdi? Llega por la ruta 40, cruza toda la provincia para llegar. ¿De qué manera estamos siendo eficientes o somos selectivos? Capital, Gran San Miguel sí, sur de la provincia no. Porque también seríamos bastante ingenuos en pensar que Alberdi es una isla y que el consumo o el narcotráfico o la manera en la que proliferó la droga en nuestra provincia, que hace 15 años en el interior no existía, hoy está enquistada
no solamente en Alberdi, presidente, y eso requiere de todos nosotros, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y obviamente del Poder Ejecutivo, mucho más de lo que estamos haciendo, porque repito, en el medio está la vida de la gente. El solo hecho, presidente, y lo dije acá en este recinto, que aparezca una persona vinculada directamente a quien maneja los recursos del Estado de Alberdi hace 22 años, aparezca involucrado en un doble crimen narco con tinte de sicariato, no se le movió un pelo a nadie. Ese solo hecho es más la información que tengo que seguía cobrando, ¿no? Entonces me parece que lo que estamos viviendo es un hecho grave, presidente. Era la única medida que se debía tomar. El Ejecutivo actuó como tenía que actuar. Y esperemos que esto sea la punta del iceberg, presidente, que esto no quede con la intervención del municipio, sino que se llegue hasta la última consecuencia y que podamos empezar a vivir en Tucumán una provincia distinta, donde hechos como este no ocurran nunca más. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Manuel Alberto Curel, recordando que respetemos los 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a ser breve. Bueno, tratamos el decreto de necesidad de urgencia sobre la intervención del municipio de Alberdi, que si bien no estoy de acuerdo con la forma, ya lo dijo la legisladora Silvia Elías, creo que sí, efectivamente va contra el artículo 139 de la Constitución, más allá de la entelequia que planteó el legislador Vargas Inace. Adelanto que mi voto será afirmativo por la gravedad que tiene el tema. Pero bueno, creo que no alcanza con aprobar un DNU, que si bien es necesario en este caso, si es que no somos capaces de mirar más allá de este caso puntual de Alberdi, si no ponemos todo esto en un contexto mucho más amplio. Porque lo que ocurrió en Alberdi no es un hecho aislado y tampoco es un hecho nuevo que deba sorprendernos, como bien también lo decía recién el legislador Cano, que ya hace tiempo presentó denuncias por estos temas de vinculación entre la política y la droga, y el mismo Roberto Sánchez en la última elección en 2023 denunció la compra de votos con droga en el municipio de Alberdi y no fueron escuchados por la justicia, miramos para otro lado y hoy todo eso sale a la luz en forma realmente lamentable. También el concejal Luis Díaz Augier y el concejal Chavero de nuestro espacio, que hicieron un excelente trabajo en este año y pico que llevaron como concejales hasta que intervinieron el Consejo Deliberante, donde presentaron en el caso, acá tengo 16 pedidos de informe de distinto calibre, 2 medidas de amparo en la justicia de Concepción y una denuncia penal casualmente por este último tema, donde todo este tiempo, desde hace un año y pico atrás, venían denunciando contrataciones irregulares, pedían explicaciones sobre el uso de fondos de forma discrecional, sobre el parque automotor, sobre los contratados, sobre las obras inconclusas de las cloacas, en las rotondas de Alberdi. Ellos lo venían haciendo y denunciando todo esto ilícito y no fueron escuchados y ahora recién sale a la luz y lamentablemente también tuvieron que intervenir en el Consejo Deliberante. Como decía Alberdi, es una ciudad abandonada. Ni siquiera como se pudo terminar el acceso a la ciudad, que es vergonzoso realmente, comparado con otras ciudades, como bien lo dijo recién Silvia también, y las cloacas están desbordadas. Me tocó la experiencia, hace un par de semanas estuve en Alberdi y cerraron un bar, porque los líquidos, un bar céntrico a una cuadra de la plaza, porque las cloacas, los líquidos cloacales afloraron y el olor era irrespirable, tuvieron que cerrar un bar por eso, una situación realmente vergonzante sobre la cual ni la SAT ni el municipio tomaban cartas, que recién ahora entiendo que la SAT está avanzando. Lo dijo el mismo interventor, ayer mismo dijo el interventor Norri que cuando sobre la falta de controles, los controles laxos y el desorden administrativo que encontró en la ciudad de Alberdi. Y lo dice también el mismo gobernador considerando el decreto. Pero este abandono y falta de controles no pasa solo en Alberdi, lamentablemente. Se repite con distintos nombres en muchos municipios del interior y hace poco nos enteramos, a raíz de la denuncia de la Procelac también, cuando siempre vienen de afuera las denuncias, de retiros multimillonarios sin justificación por ventanilla, previo a la elección del 2023. 17.000 millones en la banda del río Salí, y ahora también Alberdi sería también uno de esos municipios donde hubo estos manejos irregulares de fondo, presuntamente irregulares de fondo. En muchos municipios, comunas de la provincia se transmite el poder entre padre, hijo, hermanos, cuñados, esposos, y es lo más parecido a un sistema
que sería cuasi feudal, porque el nepotismo lamentablemente en Tucumán parece haberse naturalizado. De los 19 municipios de la provincia, parece que no sorprende que solamente en 4 no fueron elegidos parientes en primer grado. Y esto no es casual. Esto es consecuencia de reglas de juego que están hechas para perpetuar el mismo sistema político, al mismo grupo político en el poder durante décadas, como pasó en Alberdi, que fueron creo que 25 años de la familia Campo en el poder. Y cuando decimos que hay que cambiar las reglas, no hablamos solamente en abstracto, hablamos que es necesaria una profunda reforma del sistema político en Tucumán. Hay que terminar con los anuncios, con los amagues que venimos haciendo, que viene haciendo el gobernador ya desde que fue la primera asamblea legislativa, porque la sociedad nos está pidiendo rendición de cuentas. Empecemos por reformar la ley orgánica de municipios, terminemos con categoría obsoleta de municipios de primera, segunda y tercera categoría para que los municipios sean autónomos de verdad. Dictemos una nueva ley de coparticipación, actualicemos los índices para terminar con situaciones como la de Serabuena, como la de Tafí Viejo, donde crece la población, crecen los servicios y siguen recibiendo lo mismo y son esclavos del pacto fiscal. Reformemos el sistema electoral de una vez por todas para terminar con los acoples, que son el nido de la serpiente de todas estas situaciones. Los acoples distorsionan la voluntad popular y hacen que crean estas redes clientelares que hacen que se perpetúen las mismas familias en el poder. Avancemos con el voto electrónico, señor presidente, que usted tiene una convicción sobre eso. Por eso acompaño al DNU con la convicción de que si no cambiamos las reglas, este sistema va a seguir y se va a seguir repitiendo. Muchas gracias. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Agustín Romano Norri. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en base a que han puesto la legislatura en comisión, en base al artículo 121 de nuestro reglamento interno, primero quiero hablar sobre, porque recién han defendido el DNU. Me parece que la facultad constitucional está claro en nuestra constitución provincial, en el artículo 67, inciso 25, que es esta legislatura la que tiene que llevar adelante la intervención. Incluso lo dice después la ley orgánica de municipalidades, la 5529, en su artículo 50, que dice: las municipalidades de la provincia podrán ser intervenidas por ley. Es el instrumento válido que nosotros tendríamos que tener, es hacer una ley, no un DNU. Se habla del DNU solamente en caso de que nosotros estemos en receso. Creo que la legislatura no está en receso. Venimos haciendo un trabajo bastante importante con un reconocimiento social de que la legislatura está cambiando su cara, ¿no? Creo que eso es importante y se debe al trabajo de cada uno de ustedes. Nosotros no somos una escribanía. Y nosotros acá, en este caso, tenemos que cumplir con los procesos. Este proyecto entró y tenía que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Por qué no va a la Comisión de Asuntos Constitucionales? Por problemas netamente internos del justicialismo, del bloque del justicialismo. Desde hace varios meses, desde que uno dijo que va a ser candidato, esa comisión quedó totalmente abandonada y a la deriva. Entonces me parece que acá tenemos que ordenar eso. Y no tenemos por qué tener apuro. Nosotros no fuimos parte de ninguna reunión en las cuales se habló de 3 minutos. Ahora está bien, hemos consensuado 5 minutos, pero me parece que no tenemos ningún tipo de apuro y podemos estar las horas que sean necesarias para debatir, para que esto no vuelva a suceder. Lo que yo veo es que, una vez más, el gobernador desprecia el sistema republicano y la división de poderes. Llevando adelante esta decisión de llevar adelante el DNU, cuando la autonomía de los municipios está en nuestra Constitución del 2006 y en la reforma del 1994 en la Constitución Nacional. Entonces me parece que este DNU ha sido una reacción espasmódica del gobierno provincial para intentar, de alguna manera, con un golpe de impacto político, autopreservarse el gobernador y su entorno. Entonces yo creo que acá tenemos que volver a recuperar el rol que tiene la legislatura. El rol de la legislatura es que esto hubiese llevado a través de una ley que hemos presentado con muchos diferentes legisladores de la oposición, hemos dado esa posibilidad, hemos dado esa herramienta para que esto se lleve, como dice nuestra Constitución, y sí entendemos que las causales de fondo para llevar adelante la intervención, la cual la vamos a acompañar y cuando lo debatamos
propiamente al tema, vamos a decir por qué la vamos a acompañar. Pero me parece que hay que cumplir con cada uno de esos pasos, porque esta decisión ha sido totalmente arbitraria por parte del gobernador, y lo cual se ha demostrado en el DNU la improvisación hasta la rapidez con errores de ortografía de un DNU firmado por 8 ministros, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que retomar y hacer cumplir con el rol que tiene tanto las comisiones como el pleno de esta legislatura. Porque de esa forma, si nosotros hablamos de cómo tiene que llevarse adelante la ley, después criticamos a gobiernos nacionales, provinciales y municipales por el desprecio que tienen del sistema republicano. Bueno, comencemos nosotros por casa a cumplir con eso. Solamente eso quería decir, señor presidente, que lo ideal sería que esto se hubiese llevado por ley. Y después hablaré del tema cuando sea el debate ya propiamente del DNU o de la ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador José Ignacio Macome. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a mí, como siempre, me gusta ponerme un poco en los zapatos de las personas, de los ciudadanos, ¿no? En este caso, un poco entender a la gente de Alberdi, al alberdiano. Estuve reunido estos días con varios de ellos, conozco muchos, incluso algunos acá presentes. Y la gente me transmitía sus miedos, ¿no? Me decía, una cosa son las sospechas, una cosa es ver algunos hechos en los medios, una cosa es suponer que la política maneja la droga o que la droga maneja la política. Es muy distinto eso a confirmarlo 100%. Es decir, este audio, este aberrante audio, tiene una magnitud impresionante. Tiene una magnitud impresionante en cada persona. Acá recién hablaba la legisladora Silvia Elías, que ella es de Alberdi, tiene familia allá, y la verdad no me gustaría estar en los zapatos ni de ella ni de cualquier alberdiano que haya escuchado este audio. Es realmente doloroso para una madre que tiene un hijo que lamentablemente cayó en la droga y que alguna vez habrá ido a pedirle al intendente que le dé una mano, que lo ayude. Es realmente durísimo. Durísimo cómo habrá sido esa relación y cómo habrá sido... Bueno, es todo realmente tenebroso y macabro. Yo creo que podemos discutir si es ley o no es ley, o si es de DNU. Podemos discutir eso, pero no es lo que a la gente le importa, no es lo que el alberdiano quiere. Lo que sí he visto en el de Alberdi es que con este DNU, o esta ley, o lo que salga, yo adelanto que voy a apoyar el DNU, me parece que es una medida que hay que tomar, que hay una discusión de la mitad de biblioteca para acá y la otra mitad para allá, pero me parece que el DNU es una medida que se tomó, que hay que llevarla adelante, porque esto genera una luz de esperanza enorme en todos los ciudadanos de Alberdi. Esto hace que ellos piensen en un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para su ciudad, un nuevo comienzo para sus familias. Tener de dónde agarrarse cuando tiene un hijo que cayó en el flagelo de la droga. Tener un intendente del cual ir a pedirle ayuda y recibirla realmente. Eso es lo que necesita hoy el alberdiano. DNU ley, poco me importa, hay que intervenir ese municipio y hay que darle ese nuevo comienzo al ciudadano de Alberdi. Y nosotros, como uno de los poderes de esta provincia, creo que tenemos que tomar cartas en el asunto, no solo apoyando o opinando sobre este DNU, sino que deberíamos constituir una comisión investigadora, ¿no? Me parece que podría ser algo que podríamos hacer nosotros para seguir empapándonos del tema y no abandonar después de esta votación el tema y que se haga cargo otro. Como poder deberíamos ser parte y quizá como sugerencia podríamos entre todos conformar o presentar algún proyecto de conformar una comisión y seguir el tema de cerca para que no se abandone y para que nadie le saque el caballo de encima. Y para terminar, porque realmente quiero ser breve, quería expresar solo esta opinión. La pregunta que me queda es, ¿qué hubiese pasado si este audio no se hubiese filtrado? ¿No? ¿Por cuánto tiempo más seguiría esto? ¿Qué pasaría
de acá en el futuro para la ciudad de Alberdi. Realmente no tenemos que esperar de un audio para reaccionar. Podemos tomar cartas en el asunto, el Ejecutivo y todo. Y en esto no hablo de nadie en particular, hablo de una historia de la provincia de Tucumán, donde me parece que hay que ser más, estar más encima de las cosas, ¿no? Alberdi sonaba ya hace mucho tiempo, quizás se podría haber actuado antes, no lo sé, realmente no conozco, pero llamo, interpelo a los poderes para que seamos parte de todo esto, dejemos de no participar quizá, ¿no? Porque es verdad que nuestro trabajo nos lleva a otro lado muchas veces, pero creo que hay que ser parte de lo que pasa en cada municipio, hay que opinar, hay que hablar con los ciudadanos y nada, que no quede esta pregunta en el aire sin respuesta, que quede, que se diga que el Poder Legislativo también participa, también interviene y que también va a ser parte de la investigación y de la lucha contra la droga. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador José Seleme. Señor presidente, voy a tratar de ser lo más breve posible. Deberíamos estar tratando o discutiendo una ley, no un DNU. Lo que pasa es que el gobernador Jaldo lo hace, toma la medida pensando en la opinión pública, en el qué me dirán, o imponer autoridad, o aplica mano firme, tiene una postura inflexible, pensando en el comentario, en la prensa y no en realidad lo que deberíamos haber hecho como corresponde. Consideramos que esta medida es acertada y para mi colega preopinante le quiero dar tranquilidad que vamos a acompañar. Lo dijo acá mi compañera microrregionaria Silvia. No podemos permitir que nuestras instituciones sean permeadas por el flagelo del narcotráfico y la corrupción, un mal que corre la confianza y el futuro de nuestra provincia. La intervención en este sentido era necesaria para poner orden y transparencia. No es un caso nuevo. Ya en Alberdi hubo comentarios, hubo novedades sobre este flagelo, la corrupción enquistada en el gobierno. La convivencia del gobierno en actividades ilícitas no es un fenómeno nuevo. Mira, señor presidente, para sacar algunos recortes de la Gaceta, el diario de mayor difusión en la provincia, doble crimen surgieron contacto con acusados de un narco en Alberdi, mayo del 2024. Hallan un cuerpo de un adolescente en una finca de Alberdi, abril del 2017. Mayo del 2018 fingía trabajar en un campo, pero habrían dirigido una banda narco con alcance regional, la Gaceta. Esta intervención debería ser un acto de justicia y responsabilidad institucional, con absoluta transparencia, que se investiguen a fondo todas las acusaciones, sin distinguir privilegio, y que los responsables, sean quienes sean, enfrenten las consecuencias de sus actos, con toda la fuerza y ejecutoriedad de la ley. Un parche temporal ni un espectáculo mediático no debe ser la intervención. Queremos un Tucumán libre de corrupción, con instituciones que trabajen para el pueblo y no para sus intereses. Fiscalizaremos desde esta banca cada paso que dé esta intervención. Los ciudadanos de Alberdi, de todo Tucumán, estamos esperando respuesta y sobre todo merecemos justicia. Señor presidente, la democracia a los argentinos nos costó demasiado. No permitiremos que se la ensucie desde adentro. No cuidarla es una forma de traicionarla. Ahora intervenimos para ordenar lo que ellos mismos no pudieron hacerlo. Señor presidente, lo dije recién, vamos a acompañar este DNU. No era la forma, pero el pueblo de Alberdi necesita transparencia y orden en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra la legisladora Raquel Evangelina Nivas. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, la verdad que un momento triste para nuestra institución tucumana, y somos noticias nacionales por distintos eventos y no lamentablemente por inaugurar una autopista, por inaugurar el camino de Alberdi
a Escava, por declarar una comuna turística, por inaugurar 5 escuelas, por llevar universidad a Juan Bautista Alberdi. Somos noticias porque tenemos que intervenir el ejecutivo de una ciudad que es una intendencia, y que los alberdianos le dicen aldea, por el atraso que tiene Juan Bautista Alberdi. Me hizo recordar el término aldea, señor presidente. El atraso que tiene Juan Bautista Alberdi. Ellos consideran que viven en una aldea. Estamos tratando un DNU dictado por un gobernador y donde el contribuyente, el ciudadano, el electorado se pregunta, ¿tiene este poder el gobernador? Es una pregunta del contribuyente, porque no está en receso la legislatura. Deberíamos estar tratando una ley, pero deberíamos estar haciendo otras cuestiones, señor presidente, y no esto. Esto sí voy a votar a favor. Fue una decisión del gobernador, donde hubo un despliegue tremendo, donde vimos una logística de alto nivel para prevenir el narcomenudeo, logística que me hubiese gustado que esté instalada de manera gradual, permanente y sostenida en el tiempo, donde hubiéramos evitado muchas muertes, y donde me hace sentir, y cada vez estoy más convencida, lamentablemente, o sea, felizmente convencida, del espacio al que pertenezco. Sí, algunos dirán, perdedores, no tienen número en la Cámara Legislativa, nunca sacan un proyecto, bla, 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 sí, todo. Pero estoy convencida y estoy muy feliz de pertenecer a este espacio que viene denunciando desde el 2017, 2022, 2021, 2023, donde José Cano viene haciendo muchísimas denuncias, nuestro actual legislador, ex candidato a gobernador, donde el último candidato a gobernador nuestro, el diputado actual Roberto Sánchez, denunció de manera contundente, y donde en plena campaña le contestaron, porque va a perder, bla, 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 sí, siempre bla, bla, bla. Bueno, no, estoy convencida de mi espacio, donde ese candidato actual gobernador, actual diputado nacional, candidato, ex candidato a gobernador, denunció junto con José Cano estas medidas ilícitas, estas medidas que no atacan a un determinado partido político, señor presidente, atacan a la mamá alberdiana, a los hijos de esas madres alberdianas, donde la salud es un privilegio, señor presidente, no es un derecho, donde el urbanismo es un privilegio, no es un derecho, donde no existe el urbanismo, donde la educación destruidas las escuelas, señor presidente, en Juan Bautista Alberdi. Tienen que ir la mayoría a escuelas privadas y no pueden acceder por la situación económica que está pasando esta provincia norteña. Pero ahora colmamos el vaso, no tenemos seguridad. Tenemos infiltrados los narcos con una sociedad que hay que comprobar, que la justicia tiene que decirnos si esto es real o no. Una asociación entre los narcos y el Poder Ejecutivo. También los contribuyentes se preguntan, ¿por qué intervenir el Poder Legislativo, que era el Contralor? Y ahí cuando hablamos del Poder Legislativo, el Consejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi, le tengo que decir y tengo que volver a mencionar a un concejal nuestro, Luis Díaz Augier. Un concejal que estuvo permanentemente presentando 20, señor presidente, 20 pedidos de informes. Seguridad, salud, ver cómo están los recursos del presupuesto de Juan Bautista Alberdi, cómo se están distribuyendo permanentemente, no recibiendo ni una respuesta. El concejal Díaz Augier no recibió ni una respuesta del Poder Ejecutivo, pero fue un buen contralor del Ejecutivo. Entonces tengo que estar feliz en este momento de decir que un concejal solito, en contra de todo un ejecutivo y del propio cuerpo ejecutivo, presentó 20 pedidos de informe y ni una respuesta del Ejecutivo. ¿Qué pregunta el contribuyente? Teníamos un consejo controlado, teníamos un contralor. ¿Por qué está intervenido el Poder Legislativo en Juan Bautista Alberdi? Bueno, esta intervención completa creo que va a ser el principio de un proceso que espero que esta Cámara esté permanentemente informada, mensualmente, quincenalmente, permanentemente informada de qué está pasando en ese municipio. Las madres de Juan Bautista Alberdi estaban sufriendo miedo, no salían ni siquiera a manifestarse. Así que lamentablemente esta es una
una situación triste para las instituciones tucumanas, triste porque somos noticias nacional por estos eventos nefastos que no contribuyen a que seamos una provincia competitiva, al contrario, tenemos malas noticias de nuestra provincia en el país. Así que, bueno, espero que nos lleguen los informes mensuales en cuanto a los presupuestos y sobre todo la seguridad, la educación, la salud. Gracias, señor presidente. Gracias, señora legisladora. Tiene la palabra la legisladora Carolina Vargas Aynasi. Muchas gracias, señor presidente. Estaba tratando de hacer memoria si algún proyecto o un DNU enviado por el Poder Ejecutivo en esta gestión había tenido un apoyo tan unánime, tan contundente por parte de la oposición. Y tal vez algún proyecto puede ser que hayamos votado por unanimidad, pero escuchando a los compañeros miembros de las distintas bancadas de la oposición, lo que yo rescato es eso. Hay un apoyo unánime, contundente, fuerte, expresado por cada uno de ellos de una manera muy clara sobre una decisión que ha tomado el gobernador Osvaldo Jaldo, el Poder Ejecutivo Provincial, acompañado y respaldado por nuestro vicegobernador de la provincia. Este remedio constitucional, que es la intervención, es un remedio fuerte. Es una situación que se utiliza dolorosamente, entiendo, en casos muy extremos, porque vulnerar la voluntad popular en un sistema republicano de gobierno tiene que tener una alta justificación. En este caso la tiene. Entendamos que la intervención no es un instituto constitucional que se indique responsabilidades. En este caso se ha tomado la más fuerte de las decisiones, una intervención al Ejecutivo Municipal y también al Consejo Deliberante. Recién escuché al Poder Legislativo. Bueno, la analogía no es correcta, no ha sido al Poder Legislativo, ha sido al Consejo Deliberante de este municipio. Un remedio muy fuerte, vamos a coincidir en eso, y con argumentos muy fuertes también en el DNU, lo cual no implica que ninguno de nosotros en esta Cámara tengamos la competencia ni las facultades, y no es correcto sindicar responsabilidades penales ni indicar delitos. Sistema republicano de gobierno, eso lo está haciendo y lo va a hacer el Poder Judicial, al cual debemos respetar. Se están tomando muchísimas medidas, las estamos viendo, pero vuelvo a reiterar, el remedio de la intervención es un remedio de tinte político. Es una decisión política que ha tomado el gobernador y que no estoy dispuesta a sentir este argumento que también se ha viralizado mucho en la opinión de una constitucionalista, que respeto muchísimo, por supuesto, pero de que esto debería haber sido por ley y que está mal que haya sido por DNU. En realidad no lo comparto en lo absoluto, porque el artículo 50 de la ley orgánica tiene claramente un punto y coma y una interjección que dice o. Es decir, en este caso del artículo 50, nosotros estamos tomando la segunda parte del artículo 50, que dice claramente, si me permite leer unas dos frases nada más, señor presidente, establece que esperen que lo encuentre. Acá. Dice, o cuando resulten subvertidos los derechos administrados por el apartamiento del orden legal vigente, resultando notoriamente alteradas las relaciones del Estado municipal con la comunidad. Esta segunda parte del artículo 50 es la que avala que esto sea realizado por un DNU. De todas maneras, resulta altamente inoficiosa esa discusión, señor presidente, porque precisamente se ha convocado la Cámara y estamos en el tratamiento de dicho DNU. Otra opción podría haber sido que el DNU mantenga su fuerza legal,
transcurrido el plazo que se establece sin tratamiento o rechazo por esta Cámara. Hemos elegido otro camino, estamos acá todos los legisladores que la componemos para respaldar esta decisión que ha tomado el gobernador de la provincia. Señor presidente, la naturaleza de esta sesión también hace que nosotros acá no vengamos a discutir los problemas tal vez de gestión de este municipio en particular, llámese lo que se ha hablado acá, la cloaca, la escuela, diferentes situaciones que seguramente se tendrán que corregir en ese municipio y muchos otros municipios. Estuve buscando antecedentes de decisiones de esta naturaleza y me costó mucho conseguirlas. Encontré, por ejemplo, un decreto del gobernador Alperovich en su momento, en el año 2005, donde realizó una intervención al Consejo Deliberante de Bellavista, que luego fue refrendada por una ley, se rechazó el decreto, era un decreto simple, y se hizo una ley, pero era un decreto simple. Y luego el legislador Curel me estaba haciendo acordar también de una intervención del gobernador Miranda al municipio de Yerbabuena. Pero me costó tanto encontrar los antecedentes por la naturaleza de este instituto. Señor presidente, yo sí quiero agradecer el acompañamiento de la oposición a esta decisión que ha tomado el gobernador Osvaldo Jaldo. Creo que la decisión en la provincia de ordenar, de anticiparse a situaciones que tal vez puedan haber resultado con mayores consecuencias, siempre pensando en el vecino de Alberdi. Queremos que la gente vuelva a poder estar en paz, en tranquilidad, trabajar, un municipio que tiene que, por supuesto, crecer. Y sí pido, realmente, hay personas, hay familia, hay situaciones que mucho se puede hablar, mucho se puede reflejar mediáticamente, pero que tienen que ser realmente deslindadas y determinadas por la justicia. Dejemos que la justicia actúe y sigamos siendo responsables en el manejo de este tema, que no tengo ninguna duda es una herida para nuestro sistema republicano y que ojalá la voluntad popular pueda restablecer prontamente en los plazos que establecen las leyes para el municipio de Alberdi. Gracias, señor presidente. Gracias, señora legisladora. Tiene la palabra el legislador Claudio Viña. Gracias, presidente. Pareciera que hay dos Tucumán, o dos tucumanes, no sé cómo será el plural. El Tucumán de los policías en la calle, de los sueldos al día, del ranking de gobernador que siempre nos estamos fijando, ver cómo estamos, del superávit fiscal. Y después está el otro Tucumán, que pareciera que no lo queremos mostrar, que es este, que estamos tratando hoy, de los municipios hereditarios, de los monarcados familiares, de la venta de drogas con supuestas connivencias con el poder político. El problema es cuál de los dos Tucumán somos más. Esa es una disyuntiva que tenemos que tratar de discernir, porque por ahí nos enfocamos en el primero y nos olvidamos del segundo. Escucho por ahí que celebramos la decisión del gobernador. Obviamente rápido de reflejos, el gobernador interviene porque no quiere que esto se le venga encima, entonces toma la medida drástica del DNU y creo que por única vez es justificada la necesidad y la urgencia, porque por eso se llama DNU, de necesidad y urgencia, más allá de que estemos en periodo ordinario de sesiones. Creo que eso es un tecnicismo que hoy no deberíamos aplicar, porque además lo vamos a convalidar, entonces no veo para qué nos fijamos tanto en la constitucionalista, sino en el contenido de ese DNU, en el argumento de ese DNU, que es gravísimo. Algunos párrafos, permiso para leer, presidente, dice que los hechos acontecidos en los últimos días, sumados a otros anteriores, o sea que no era de ese día el problema, o no es de ese día. Después dice en otra parte que hace tanto tiempo los habitantes del municipio de Juan Bautista Alberdi han sido víctimas de sucesivos hechos vinculados con la venta ilegal de estupefacientes que se han agravado con las denuncias penales formuladas. O sea, estamos hablando de un caos
judicial e institucional y social en que estaba sumida, o está sumida todavía, porque con la intervención recién empieza el remedio, vamos a ver si funciona, una comunidad. Entonces terminamos diciendo, bueno, celebro el DNU, el acompañamiento, como si fuera que hemos llegado a conquistar una población que estaba perdida en el océano y llegamos para civilizarla, colonizarla y hacerla próspera. Pero bueno, no, Alberdi está acá adentro, está a 100 kilómetros de acá, 120, 110. La pregunta que me surge, una de ellas es, ¿no se dieron cuenta antes o no nos dimos cuenta antes de todo esto? ¿No valían las denuncias anteriores, que algunas datan de más de 10 años? ¿Nadie escuchó el boca a boca de la comunidad? ¿O hacía falta un audio? Porque parecemos la provincia del audio también. Sale el audio y trasladamos gendarme y policía para todos lados. Entonces, recién después del audio se invade Alberdi con gendarme y policía y sitiamos la ciudad. La verdad es que creo yo que es mucho más grave que lo que estamos planteando de que ahora viene el remedio. O sea, no creo que haya hecho falta un audio para tomar el toro por las astas o el pato por las alas. Yo creo que Tucumán es muy chico, Juan Bautista Alberdi mucho más chico aún. Entonces yo no creo que el problema de la droga y del narcotráfico se circunscriba a esa jurisdicción geográfica. Lamentablemente, y esto no involucra responsabilidades de los demás intendentes, sino de que al ser una provincia tan chica, tener pistas de aviones, venta de avionetas, connivencias con empresarios que presionan desde hace tiempo al intendente para que o no actúe o para que sea cómplice. Esto habla a las claras de un entramado narco que es complicado y que no debemos tapar con esta intervención, sino que es el principio, ya dijeron recién, la punta del iceberg de un problema que debemos empezar a enfrentar en serio, por más que tenga a veces costos políticos y que convenga no sacarlo a la luz. Pero bueno, tenemos municipios, que yo dije al principio y me hago cargo, hereditarios, y van a decir, sí, bueno, eso vota la gente. Pero ¿cómo vota la gente en Alberdi? Con apretadores, con dealers, con droga, con amenaza al propio intendente. No me imagino lo que pueden amenazar o condicionar la dignidad y la libertad de votar a un simple ciudadano común. O sea que no es necesario que ganemos por el 70 o el 80% para que digamos que algo es legítimo o democrático. Hay que ver cómo es el entramado social de esa comunidad para después poder decidir. La verdad es que estos municipios, o muchos municipios fundidos, porque están todos en el pacto, sin fuente de trabajo, sin obras, sin cloacas y ahora con drogas, llaman a la reflexión. Yo creo que con el sistema electoral que tenemos, si no lo cambiamos, estamos en camino de eso, pero pareciera que hay algunos frenos de mano que se están encendiendo. Si no lo cambiamos, vamos a ir por muchas más intervenciones. Yo me pregunto, cuando hablaba de si no se dieron cuenta antes, porque Alberdi surgió a partir del audio. Sí, presidente, recién la legisladora anterior se pasó los minutos. Sí, pero... Está bien, termino con esto. El día 28 de mayo, decreto 1327 del Poder Ejecutivo le concede a Juan Bautista Alberdi la suma no reintegrable de 1.512 millones de pesos para el pago de haberes del mes de mayo. O sea, mes de mayo, de un solo mes, 1.512 millones de pesos, que es prácticamente la tercera parte de lo que paga la ciudad de San Miguel de Tucumán en sueldos. Tantos empleados tiene una comunidad de 28.000 habitantes que no tiene cloaca, que no tiene servicios y que hoy está intervenida para tener 1.512 millones de pesos para pagar los sueldos de mayo, me llama la atención. Gracias, presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Sergio Francisco Mancilla. Muchas gracias, presidente. La verdad que voy a intentar ser breve y voy a tratar de hablar, no de la parte técnica, de la parte judicial, porque acá hay varios legisladores oficialistas y no oficialistas que se hicieron eco de eso. La verdad que no hablaría bien de mí si no hablo de una situación personal y política. Personal y política de la familia Campo, específicamente del
exintendente y de la actual legisladora. Voy a hablar de la parte personal, porque algo lo conocí. Empezamos en política hace muchísimos años, él por un espacio que no era el mío dentro del mismo partido, siendo rivales circunstanciales. Después la política nos unió para trabajar juntos en estas últimas elecciones. Y digo últimas elecciones porque para hablar de política también se habla de democracia. Acá ya lo escuché hablar muy peyorativamente de los ciudadanos de Alberdi, de Aldea, de gente que vivió en Alberdi, que sé que quiere Alberdi, y de otros que quizás ni conocen Alberdi o fueron solamente circunstancialmente a raíz de esta situación. Los vecinos de Alberdi primero viven en una hermosa ciudad, enclavada en el Pedemonte. Quizás uno de los problemas más serios que tienen es la ubicación, por el problema de las inundaciones que tienen, y saben lo que vivimos cerca de Alberdi, a lo que me refiero. Con muchos problemas estructurales. Yo escuché hablar acá de seguridad, educación y salud, problemas que nos competen directamente a la provincia y nos tratamos de hacer cargo. Los intendentes son meramente colaboradores y tratan de las deficiencias, de tratar de dar una mano en esas deficiencias. Y en esto la familia Campos, porque se habla muy peyorativamente, por eso duele. Dicen los últimos 24 años, 20 gobernaron, sí, democráticamente, señor presidente. 3 veces fue elegido intendente el ex legislador Campos y con la última 4. 2 veces la actual legisladora. En situaciones sociales muy complicadas. Yo, si cuento la última reelección de la legisladora Sandra Figueroa en Alberdi, tuvo 3 inundaciones en la última semana de la elección. Con evacuado en la escuela, ganó la elección. Y eso no se hace vendiendo droga o entregando droga para el voto. Se lo hace reconociendo un trabajo social de muchos años. Y usted me dirá, y las obras también cuentan. Quizás le faltó obra, eso lo va a definir la gente, seguramente en algún momento electoral. Pero el Pato Campos no fue gerente, no fue jefe, no fue administrador de una empresa privada, fue intendente elegido democráticamente por la gente. Y aquellos que se rajan la vestidura al frente de la casa, vendían droga. ¿Quién puede tirar la piedra con la mano acá y garantiza que frente de su casa no venden droga? No tan solo en Alberdi, en cualquier lugar del mundo. No tan solo en Alberdi. O que alguno de sus parientes o hijos no tenga problema con la droga. Levante la mano. Es una enfermedad. Lo que tenemos que combatir, y estamos de acuerdo, son los que trafican con la muerte. Y si hay prueba de eso, seguramente la justicia va a determinar. La justicia. La política y la democracia, dijo usted, el internet. Y democráticamente, la última elección después de 20 años, señor presidente. El Pato Campos de internet, el candidato. El 45% de los votos, 9.000 votos sacó. El segundo, 5.224 de nuestro mismo espacio. El cuarto, 1.000 votos, con lo que completamos el 76% de los votantes de Alberdi votando un mismo espacio político. O sea que algo bueno se hizo en 20 años. La gente no vota por votar. Y no me va a decir que el 75% de la gente de Alberdi se drogan, es mentira. El 99%, el 99,9% de la gente de Alberdi es buena, trabajadora. Ahora, electoralmente, democráticamente se puede presentar y se la gana o se la pierde. Se la gana o se la pierde la elección, presidente. Yo por eso, acompañar en la parte afectiva al compañero, al amigo, seguramente la justicia va a definir si es culpable de algo. Y democráticamente, en octubre tiene la elección. Seguramente. Pero no nos equivoquemos. Aquí lo que podemos coincidir que un audio desembocó en esto. En muchos lugares tenemos problemas de droga, en muchos lugares. En la Argentina, negar eso, en Rosario, en Buenos Aires o acá en la capital. Escuché alegremente a algún legislador decir, acá en los barrios periféricos, ¿no hay droga? En cualquier parte de la Argentina. En el conurbano, en la misma capital. Vamos a la capital, a donde el PBI es el más alto de toda la Argentina y uno de los más altos de Latinoamérica. Duerme gente a la vuelta de cualquier esquina y la droga pasa por el frente de nosotros. ¿Y quién gobierna la nación? Y hubo alternancia, o Macri no es alternancia,
o De la Rúa no es alternancia, o Milei no es alternancia. Bueno, listo. Yo no podía estar afuera de eso, señor presidente, la verdad, judicialmente y técnicamente dirimirán, pero efectivamente le mando mi saludo y de donde puede estar vamos a estar con la familia Campos como compañero y como militante justicialista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Carlos Verón Guerra. Hola. Por supuesto, desde Fuerza Republicana vamos a acompañar el DNU, no nos vamos a poner muy puntillosos si el proyecto de ley. La urgencia está dada, la necesidad está dada, y las palabras del gobernador son más que preocupantes. Ayer decía, lo voy a leer textualmente, hay causas federales y provinciales que tienen que ver con la comercialización de drogas, y lo que es peor, hay documentaciones en los dos poderes judiciales que mencionan relaciones directas o indirectas entre esas actividades y personas muy cercanas a quien hoy son o eran las autoridades locales. En ese mismo sentido, el interventor, el señor Norri, dice, camino por la ciudad y solo recibimos muestras de apoyo, hasta con aplausos de esperanza. Sabemos que no es para nosotros, son aplausos y gestos de esperanza. La esperanza no es optimismo, señor presidente, no es el convencimiento de que algo va a salir bien, pero sí la esperanza y la certeza de que esto tiene sentido y que va a cambiar. Porque vamos a tratar entre todos los legisladores que estamos sentados, no tengo dudas, que esto llegue hasta las últimas consecuencias y que sea toda la provincia liberada de ese gran flagelo que mata chicos, que mata grandes y que tanto asfixia a muchísimas familias de tucumanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Mario Alberto Leito. Hola, sí, está. Gracias, presidente. La verdad que venimos a tratar un tema que seguramente no es querido por nadie, porque estamos poniendo una suspensión, un límite a un intendente que fue elegido por la voluntad popular, y bien lo marcaba recién el legislador Mancilla, con el porcentaje tan alto y durante varios periodos fue elegido intendente, que esto refuerza de lo que la decisión de la voluntad popular de los vecinos de Alberdi viene tomando hace muchísimo tiempo. Pero claro, la intervención es un mecanismo que está establecido en la Constitución provincial, en la Constitución nacional, que es la suspensión precisamente de un mandato. Existen causas graves, según lo expresa el señor gobernador a través del decreto que manda a esta legislatura, y en estas cuestiones, más allá que se hizo un encuadre jurídico con relación a esto, está establecido en el artículo 139 de la Constitución de la provincia de Tucumán, de la cual hace mención precisamente que sí, que esta legislatura debe sancionar con fuerza de ley ese tipo de intervención. También establece plazos de los cuales deberá tener el interventor, y habla de los plazos de los 180 días que debe durar como máximo esa intervención. Pero también no es menos cierto que tenemos en nuestra Constitución provincial otros institutos, y tenemos el instituto del decreto de necesidad y urgencia que está establecido en la Constitución en el artículo 101, incisos 2. Con lo cual, estas son las herramientas que tiene el gobierno de la provincia para rápidamente tratar de resolver estas cuestiones que no es querida por nadie. Es importante marcar algunas cuestiones que sucedieron en Alberdi, que ya se lo dijeron. Hay cuestiones que ameritan y hacen a que se tome esa decisión política, porque es una decisión política la de resolver esta cuestión. Y por ahí lo primero que hacemos es ya cuestionar la decisión política cuando realmente actuó con una enorme celeridad para poder resolver estas cuestiones. Y cuando digo esto, también es necesario que sepamos algo.
nosotros hemos firmado un contrato con la sociedad tucumana y eso lo hemos refrendado precisamente el 11 de junio del 2023. ¿Qué es lo que es ese contrato? Entre otras cosas, en aquel momento la sociedad tucumana le pedía a quien iba a ser gobernador que resolviera las cuestiones de seguridad en la provincia. Y así fue, porque en esa elección del 11 de junio, si mal no recuerdo, del 2023, el pueblo tucumano toma una decisión, el 56% de los tucumanos termina votando por quien hoy es nuestro gobernador, e inmediatamente comienza a ejecutar lo que él en campaña había dicho, que iba a atacar la inseguridad, y la hizo de distintas maneras. Y esa inseguridad también tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico. Y ahí tiene valor la ley del narcomenudeo, que fue sancionada en esta legislatura y que tuvo origen intelectual o político también en el gobernador cuando era vicegobernador de esta Cámara. Es decir, que la decisión la tomó allá. No es que encontró las herramientas hoy, ya se lo viene planteando al problema y venimos encontrando también el remedio para ir resolviendo todas esas cuestiones. Y ahora queremos cuestionar que ese pacto realmente es una decisión política a las apresuradas para tratar de resolver esta cuestión, y no es así. La verdad que tengo poco tiempo, pero acá también en el recinto se hablaron de algunas cuestiones políticas y se habla de nepotismo. Y la verdad que cuando vos escuchás esto, es decir, primero está la voluntad popular, y la voluntad popular en cada uno de los municipios, en donde cuando se presentan los actuales o ex intendentes, se someten a la voluntad popular y por eso son. Pero rápidamente hablan de nepotismo cuando también nos olvidamos de que existen intendencias que no son del signo político nuestro como Bellavista, pero ya no es nepotismo. Pero después hablamos acá de intendencias hereditarias. Me parece que nos olvidamos lo que hablamos acá, que la intendencia de la capital no llegó a ser hereditaria porque la voluntad popular no les permitió. Porque si no, hoy tenemos sentado una intendenta que precisamente no iba a ser Roxana Chala. Se dijo acá, y redondeo con esto, presidente, de que nosotros tenemos problemas políticos y que por eso no fue a la comisión que correspondía. Error. No tenemos ningún problema político dentro del peronismo acá, porque cuando lo tenemos los problemas políticos también tenemos la manera y el mecanismo necesario para resolverlo, que son a través de las elecciones internas. Nosotros tenemos un partido que está vigente, no tenemos un partido intervenido y no resolvemos esas cuestiones a dedo, lo resolvemos por la voluntad, o de la voluntad del afiliado o por el Congreso partidario. Señor presidente, vamos a estar de acuerdo y vamos a aprobar este decreto de necesidad y urgencia que hace mención a la intervención del municipio de Alberdi. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Roque Tobías Álvarez. Gracias, señor presidente. La verdad que es una sesión sin duda especial, ordinaria, dura en lo que hace a los sentimientos como hombre de la democracia, porque sí, sin duda se está interrumpiendo un mandato que surge de la voluntad popular, que surge de las urnas y que, como ha leído acá uno de los legisladores preopinantes, mayoritariamente apoyado por el pueblo que lo ungió como autoridades, no solo a él, sino el gobierno está confiado a un departamento ejecutivo y a un cuerpo deliberativo. ¿Qué decir, señor presidente? Más que nada, bueno, agradecer que esto de hoy, porque uno venía con sus temores, veníamos desde el lunes hablando, intercambiando opiniones en el bloque de cómo iba a ser esta sesión, qué características iba a tener. Todos sabemos que no siempre nos tocan este tipo de temas para debatir o para traer al plexo de la Cámara y ciertamente lo que se ha conseguido, y no es usted ajeno a eso también,
es que esto no se transforme en una discusión bizantina a donde estemos 2 días discutiendo como en la vieja capital del Imperio Romano Oriental sobre el sexo de los ángeles, porque esto no es lo importante. ¿A qué me refiero? Si es DNU o es ley, la verdad que es muy secundario. Acá la cuestión medular es la decisión que se ha tomado. Acá la cuestión de fondo es el remedio que prevé la Constitución para contingencia en donde justamente los ciudadanos son los que se ven más desfavorecidos, más desprotegidos por distintos motivos y que se enuncian en la Constitución. En este caso son más que graves las situaciones que se han denunciado y se han tenido en cuenta. He escuchado con atención a colegas que plantean comisiones investigativas que sin duda podrán entrar en los próximos días por mesa de entrada, pero sin duda alguna que la investigación primaria, como bien decía una legisladora preopinante, le corresponde tanto a la justicia federal como a la ordinaria, a donde están radicadas ya las denuncias y que vienen actuando por narco o no, menudeo, por lavado o no de dinero. Eso lo dirá la justicia, no lo podemos afirmar a ciencia cierta. Se ha hablado mucho de la palabra rumores, se ha hablado mucho de los dimes, diretes, de esto, de aquello. Bueno, la justicia es la que con la venda en los ojos tendrá que en su momento bajar el martillo pipón y decir culpable, inocente, y dar o no lo que corresponda, si es que correspondiese algún tipo de sentencia. Yo les quiero agradecer especialmente a todos los que me han precedido en el uso de la palabra y fundamentalmente también a la gente de la oposición, a los legisladores de la oposición, porque podrían bien haber hecho de esto en la mañana de hoy una cuestión. Ya han hecho la parte mediática donde corresponde, en los medios de comunicación, pero por sobre todo por el respeto que se ha tenido para con esta institución. A pesar de los sueños truncados de quien hablaba de su Alberdi de hace 20 años, que soñaba, que competía con que sea mejor que las ciudades vecinas, etcétera, etcétera, y de alguna manera eso lo ve frustrado. Bueno, más vale que la entendemos eso. A uno, digamos, somos de carne y hueso, todos, absolutamente, pero también somos parientes de sangre de a quienes estamos interviniendo. A mí no es la primera vez que me toca votar una intervención. Me tocó votar la intervención de una provincia como Santiago del Estero en el Congreso de la Nación. Y claro que duele, pero, a ver, Alfonsín decía lo que dice el artículo 4 del DNU, que la democracia se cura con más democracia, y por eso se está anunciando no solo la intervención, sino también se está anunciando que va a haber elecciones, y que esas elecciones van a ser dentro de los plazos que marca la Constitución. Entonces no es que venimos a enquistarnos con un interventor. El vecino, el ciudadano de Alberdi, sin duda va a tener la posibilidad de elegir o reelegir inclusive a algunos de los ediles o funcionarios que se presenten a dicha elección. Yo he sentido acá, digamos, algunos halagos con algunos ediles y bueno, de alguna manera, ¿qué quiere que les diga? Les reconozco, les agradezco que lo hayan hecho, lo hayan acordado, porque mi carrera empezó como concejal y sé lo difícil que es. Pero también sé, señor presidente, que hay cosas que tienen necesidad y urgencia cuando el tiempo es lo que apremia. Y en esto el tiempo es lo que apremia, porque un proyecto de ley, bien lo decía alguien acá, debiera haber entrado el lunes por mesa de entrada, ser girado a una comisión redondeo, señor presidente, y en la comisión hacer 2, 3 dictámenes, etcétera, etcétera. Bueno, no había margen para eso, y de ahí vino el DNU, pero repito, eso es secundario. Lo importante es
el DNU que vamos a acompañar, y les agradezco absolutamente a todos aquellos que han adelantado que van a acompañar este DNU, porque en definitiva, quien ha actuado es la política. ¿En defensa de qué? De la política, de la democracia y del pueblo de Juan Bautista Alberdi. ¿A quién le tocó firmar? A la que la ciudadanía, o al que la ciudadanía eligió en el 2023, a Osvaldo Jaldo y a sus ministros, más allá que haya errores de ortografía o una coma. Nada más, señor presidente, lo importante es que no se han lavado las manos, y no me digan que han llegado tarde, han llegado cuando tenían que llegar. Gracias, señor legislador. Se dará lectura al texto del decreto, al texto de lo que acordaron la comisión. Artículo primero. Ratifícase en todos sus términos el decreto acuerdo de necesidad y urgencia número 4/10 de fecha 6 de junio de 2025 por el que se dispone la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi. Artículo 2. Comuníquese. Sala de sesiones 12 de junio de 2025. Tiene la palabra el legislador Valgranase. Gracias, presidente. Ya que han hecho uso de la palabra todos los opositores y los oficialistas también, pido como moción que se vote el dictamen sin debate. En consideración, aprobado. Antes de proceder a la votación, corresponde que se levante el estado de la Cámara en comisión. En consideración, aprobado. En consideración en general y en particular, el dictamen de la Cámara en comisión, por ser el artículo segundo de forma y de acuerdo al artículo 138 del reglamento de la Honorable Legislatura, tiene la palabra el legislador Roque Álvarez. Sí, señor presidente, al solo efecto de solicitar que se vote por signo y cada uno de los señores legisladores que deseen dejen constancia de su voto negativo. Tiene la palabra el legislador Cano. Apoyo la moción del legislador Álvarez solamente para hacer una aclaración por algo que dijo un legislador del oficialismo. Toda y cada una de las cosas que yo manifesté en este recinto están acreditadas en las 3 denuncias que presenté en la justicia. No está bueno que salgamos a los medios a decir que hablamos acá y que en la justicia no hay nada. Solamente eso, presidente. Gracias, señor legislador. Vamos a la votación. En consideración, la moción del legislador Álvarez. Aprobado. En consideración en general y en particular el dictamen de la comisión. Aprobado. ¿Algún voto por la negativa? Aprobado por unanimidad, queda sancionado y se comunicará. No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión.